Decíamos, tengo aquí un conjunto. Ese conjunto va a incluir la demanda ¿de quién? De Rodrigo, de Alfonso, de Carlos, la maestra Elianova, y me sigo. José, Rafael, Carlos, Miguel. Una vez que yo los integro a todos como demandantes de una mercancía, entonces hablo de la demanda de mercado. Ya no es la demanda individual. Aquí, para cada uno de los individuos, las mercancías pueden parecer, algunos les serán sustitutivos las mercancías, otros serán complementos, otros los considerarán Stone Getty, otros Cobb Douglas, dependiendo de las preferencias individuales. Ahí decíamos, no hay forma de entrar a la discusión porque es individual. Pero aquí lo integro y entonces obtengo un resultado general. Obvio, lo que estoy haciendo es, para obtener la demanda de la mercancía 1, lo que tengo que hacer es generar el sumatorio de todos los individuos que van desde 1 hasta n, y entonces, como estoy generalizando, el 1, vean que solo estoy considerando ahorita 1. Entonces, ese lo tengo que generalizar. Ahora, esta cantidad demandada de la mercancía 1, ¿de qué va a depender? Esto va a ser... ¿Sí? ¿Les escucho? ¿Recuerdan que decíamos la identidad del lote que también la podemos identificar a través de su demanda? Así es. Entonces, la cantidad demandada de la mercancía 1 está en función de al menos 3 variables muy importantes. El precio 1, el precio 2 y el ingreso. Ahora, una vez que la sumé, la cantidad demandada de la mercancía 1 está en función de qué cosa, del precio 1, el precio 2. Pero aquí cuidado. Miren, estoy sumando las demandas, pero no voy a sumar los precios, porque si no, entonces vean, diríamos, a ver, al precio de 5, Alfonso y Carlos demandan. Bueno, como son 2, entonces es el precio de 10. No, al precio de 5 lo demanda Carlos, Luis, Alfonso. El efecto que tiene la mercancía relacionada, pues obvio se observa igual, no lo puedo sumar, sino observo el precio en el nivel que tiene. En contraste, el ingreso no lo debo sumar. ¿Por qué motivo? Porque entonces estaría hablando de un ingreso agregado. Aquí lo que tengo que hacer es observar el ingreso del individuo 1, el ingreso del individuo 2, todo lo que está en medio, hasta el ingreso del individuo n. Este último término le llamamos distribución del ingreso. Ahorita les presento unas estadísticas para que lo vayan viendo. Entonces, esto significa que la cantidad demandada de la mercancía 1 está en función del precio 1, el precio 2 y el ingreso. En el momento que lo agrego, voy a considerar
que esta función de demanda agregada está en función del precio de la mercancía 1, el precio de la mercancía 2 y la distribución del ingreso. Por eso el tema de la distribución del ingreso es fundamental. Y necesitamos que un país tenga una buena distribución del ingreso. Ahora, ¿eso sucede en México? No lo sé, lo vamos a ver al ratito. Ahora, voy a generalizar mi representación, que voy a decir, pongámosle Y, X, Y, y con eso he generalizado para todas las mercancías. Aquí le pongo Y, le pongo Y y le pongo Y. Y los precios, bueno, para que fuera muy generalizado, lo tendría que modificar. Pero eso lo voy a dejar así, nada más voy a poner como si fuera una representación general en la función de demanda ya agregada. Yo tendría que llamarle aquí el precio de la mercancía Y y al segundo el precio de la mercancía J. Obvio, tendría que aclarar aquí que Y siempre tendría que ser distinto de J. Pero eso que está en azul, pueden ponerlo, pueden no ponerlo, no pasa algo. Y también pueden dejar su nota como la mercancía 1. Abajo tendría que estar la 2, la 3, la 4, etcétera. Aquí ya generalizamos. Bueno, entonces, ¿qué implica esto? Pues que si yo tengo ahora dos casos y sabemos que la cantidad demandada de la mercancía 1 de un individuo es igual a 50 menos 6 veces el precio de la mercancía 1 y tengo la cantidad demandada de la mercancía 1, para distinguirlos, llamémosle demandada de la gente A y esta de la gente B, para distinguirlas. Y tiene una función de demanda que se comporta 40 menos 8 veces el precio. ¿Cómo las agrego? Así de simple. La cantidad demandada del mercado, que incluye la cantidad demandada de A más la cantidad demandada de B, pues simplemente va a ser igual a 50 menos 6 veces el precio de la mercancía 1 más 40 menos 8 veces el precio de la mercancía 1, y así de simple lo sumo. Esto es igual a 40 más 50, 90, y 6 menos 8 menos 14, el precio de la mercancía 1. Y ya tengo el precio de mercado, ya tengo la cantidad demandada de mercado. Vean que para determinarla solo requeriría conocer el precio de la mercancía 1. Luis. Profe, no, nada más no me quedó muy claro si de la demanda de A y la demanda de B es lo que están dispuestos a pagar o es por su ingreso. Mira, aquí lo único que podemos observar es la relación que se establece entre la cantidad demandada y el precio. Y la primera unidad, es decir, los 50 y 40, que tiene esta función de demanda, lo que me indica es si el precio fuera nulo, si P sub 1 fuera nulo, mira, lo voy a agregar ahorita con color fuchsia. Si esto fuera 0, entonces X1 es 50. Lo que significa es que si la mercancía fuera gratuita, él compraría 50 unidades. El A. El B, si la mercancía fuera gratuita, el individuo B compraría 40 unidades. Por lo tanto, en el mercado agregado, si el precio fuera nulo, fuera gratuito, ambos
individuos, el sumatorio del mercado demandarían hasta 90 unidades. Ahora, cuando el precio sube a 1, el mercado pues deja de consumir 14, es decir, consumirían 76. Si el precio sube a 2, entonces consumirían 62. ¿Sí? Esto es lo que puedo observar. Con relación al ingreso, no sé qué suceda porque no tengo el parámetro. Eso implicaría, esto no lo pongan en su nota, esto implicaría que yo tendría que conocer lo siguiente, por ejemplo, la cantidad demandada del mercado, pensando en el mercado, y esto yo les propongo, no lo anoten. Si después deciden hacerlo, hagámoslo al final, pero ahorita observen. La cantidad demandada de la mercancía 1 es igual. Vamos a tomar este ejemplo. 90 menos 14 veces el precio de la mercancía. Si yo le incorporo más variables, entonces tendría que establecer cuál es la relación, por ejemplo, más 0.5 el ingreso. Y entonces sí ya tengo una forma de observar el comportamiento de la demanda con relación al ingreso, pero necesito incorporar el parámetro y la variable ingreso. Si yo incorporo ahora el precio 2, por ejemplo, y le pongo más el precio más 0.1 el precio de la mercancía 2. Bueno, vean que lo que estoy diciendo, al decir que esto es positivo, lo que estoy indicando es que tengo un bien sustitutivo. Pero vean que tengo que agregar cada uno de los parámetros. Y el parámetro, el valor del parámetro o el parámetro y la variable y la dirección que guarda. ¿Con esto resuelvo? Sí, ya entendí. Muchas gracias. Padrísimo. Entonces, esto que está aquí, esta nota al pie, yo no la incorporaría en mi nota. Si alguien quiere agregar algo, padrísimo. Ahora, quiero graficar esto. Bueno, pues así no lo puedo graficar. ¿Por qué motivo? Ya sabemos que no graficamos las funciones inversas de la demanda. Es decir, lo que tengo que hacer es pues despejar el precio. Así que la cantidad demandada del mercado es igual a 90 menos 14 veces el precio. Sumo 14 veces el precio de 1 y resto X1D. Entonces me queda 14, el precio de 1 es igual a 90 menos X1D. Divido todo por 14 y entonces el precio de 1 es igual a 90 sobre 14 menos 1 sobre 14 X1D. Y ya tengo pues mi función inversa, es decir, F, la función inversa de la cantidad demandada. Obvio, para que esté completo, pongámosle igual al precio de 1. Pero ya queda clarísimo que es nuestra función inversa. Este es el proceso para hacerlo. Ahora, una vez que lo hago, entonces van a surgir 3 medidas muy importantes. ¿Hasta aquí alguna pregunta o observación? Profe, yo tengo una duda. Venga, Emiliano. Entonces, para, digamos, obtener la función inversa, ¿se despeja el precio 1? Así es. Siempre. ¿Qué es lo que graficamos? ¿Algo más? Padrísimo. Entonces, miren, voy a resaltar esto. Ok. Y le voy a quitar el color porque el gris nunca me ha gustado. Pero miren, estas 3 variables son fundamentales. Entonces, esto que ya está agregado, me lo voy a llevar. Ahora, la distribución del ingreso la voy a dejar ahora como si fuera un concepto general, como ingreso, para hacerlo sencilla la notación. Entonces, vamos
Vamos a ampliar nuestra perspectiva. El concepto de, necesito incorporar el concepto de elasticidad. Miren, este concepto es muy importante. Si de forma general yo tengo una variable X y esa variable X se transforma en una variable Y, es una transformación. X se transforma en Y. ¿Cómo lo hace? Con cierta regla. Esa regla generalmente decimos es función, ¿no? Ok. Una vez que yo tengo esta transformación, entonces yo puedo observar cuando me muevo a lo largo de mi función, puedo observar el cambio que experimenta una variable cuando yo altero otra. Es decir, cuando yo modifico X, ¿qué efecto tendrá en el cambio en la variable Y? Esto es muy fácil verlo en mi gráfica. Si yo, por ejemplo, establezco aquí y establezco que para X1 va a asumir mi función un valor Y1. Si yo modifico la cantidad de X1, ahora le llamo X2, pues obvio esto va a tener un valor y solo un valor, por eso es una función, y este será el valor de Y2. Y yo puedo medir la pendiente, es decir, esto que tengo aquí, Y2 menos Y1 es la variación de Y1. Variación de Y. Y2 menos Y1 es la variación de Y. Y de este lado, pues tengo esto, lo hice choquito para que no quede encima, pues es la variación de X. Si yo genero el arco que generan los dos puntos, voy a cambiar el color para que sea más fácil verlo. Si yo genero el arco, aquí lo voy a sacar un poquito para que, nada más para que sea más notorio el arco. Bueno, lo quería mover, ya no lo puedo mover, ahí se me quedó, pero asuma que ahí tengo un arquito. Lo que pasa es que ahí mi dibujo, vean lo que tiene una media jorobita, y entonces por ese motivo es que no se ve, pero ahí asuma que ahí está mi arco. Y a través de ese arco es que yo puedo medir la pendiente que hay entre los dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Bueno, el tema en economía es que si yo estoy trabajando una función de demanda, pues vean el problema. Yo tengo aquí mi variable es la función inversa, por lo tanto aquí tengo la cantidad, ya sea demandada o ofrecida, de la mercancía 1, lo voy a distinguir. Y de este lado tengo asociado el precio de la mercancía 1 y mi origen. Primero, imaginemos que X1 es carne. ¿En qué unidades mido la carne? Kilogramos. Kilogramos, y cuando veo estadística, en estadística lo vemos por toneladas, ¿no? Miles de kilos. Entonces, aquí, kilo. ¿Y los precios, en qué unidad los vemos? Si estamos en México, pesos mexicanos. Esa es nuestra moneda de curso legal. Ok. Pero si ahora no es carne y fuera tela, ¿en qué unidades mido la tela?
En metros cuadrados. En metros. Padrísimo. Ahí están los metros, ¿no? ¿Cuántos metros vas a comprar? Ok. ¿Y si fuera leche? En Litros. ¿Ven qué complicado? Entonces, cuando yo observo un cambio en términos de la carne, pues lo que yo observo es el cambio que se experimenta en pesos, pero las unidades son distintas y eso me complica comparar lo que acontece con la carne, con la tela, con la leche, con todas las mercancías. ¿Alguien reconoce por ahí otra mercancía que tendría otra unidad de medida? ¿Alguien reconoce otra mercancía que tuviera otra medida? Yo al menos una, ¿eh? ¿Puede ser un gas en metros cúbicos? El gas en metros cúbicos me gusta. Computadoras. Cuando compran computadoras, se compra por unidades. Ahí no es por kilo, ¿no? ¿Cuál Computadoras. pasaría con los carros? También con los autos, ¿no? Unidades de autos, claro. Aquí unidades. Ok, pero el tema al que los quiero llevar es lo complicado que implica, pues, analizar cómo, pues, cuando cambia el precio, pues ustedes van a tener un efecto sobre la cantidad, pero lo medimos en kilos, en metros, en litros, metros cúbicos y pues lo que estoy midiendo son cosas distintas para cada una de las mercancías. Algunas se van a parecer, pero incluso imaginen ya lo que nos apuntaba Jimena. En lugar de computadoras, si tenemos automóviles, que también se miden en unidades. Decimos, a ver, si el precio baja, yo voy a comprar un automóvil. Bueno, esto sería cotejable con decir, si el precio de las computadoras baja, voy a comprar una computadora. Es 1 a 1, sí, pero son cosas de naturaleza distinta a las computadoras y los automóviles. Entonces, ni siquiera en la misma unidad los puedo cotejar. Vean qué complicado el tema. Entonces, en esto los economistas han simplificado con algo que se llama la elasticidad. ¿Cuál es el concepto? El concepto es el cambio proporcional, porcentual, que experimenta la variable Y, la variable dependiente, ante el cambio proporcional en la variable independiente. Es decir, el cambio que experimenta Y respecto de Y, ese es el cambio porcentual. Es decir, es el cambio sobre la base. Es como si fuera un crecimiento. Pero esto no implica necesariamente crecimiento arriba, ¿no? Cuando hablamos de tasas de crecimiento, involucramos tasas de decrecimiento. Por ejemplo, si nosotros analizamos el crecimiento que se dio en el año 2020, pues ahí tuvimos un crecimiento de menos 8% en la economía. Es decir, hubo un decrecimiento de 8%. ¿Qué sucedió en el último trimestre? Ya salió el dato del PIB del cierre del año 2021. ¿Cuánto creció la economía? 1.1. Bueno, ahí hubo un crecimiento.
En realidad el problema de la economía mexicana es que todavía no nos recuperamos desde el año 2019, pre-pandemia, todavía no recuperamos el nivel de actividad económica, es decir, no hemos crecido como economía. Ahora, lo que observo es entonces el cambio proporcional que experimenta la variable dependiente ante el cambio proporcional en la variable independiente. ¿Sí? Y a esto le llamo elasticidad. Por tanto, voy a borrar este punto. Y vamos a ver. Cuando yo establezco que el cambio en X es muy pequeñito, tiende a cero, lo llevo al límite, entonces, miren lo que sucede. Voy a tomar un punto distinto. Voy a tomar este punto. En ese punto, yo tengo dos cosas. Voy a poner una línea tangente. Cuando hago límites, lo llevo a la tangencia. Entonces, voy a reexpresar, y esto es tan importante que lo voy a reexpresar y lo voy a poner en rojo. Observen. Yo voy a resolver estas razones, estas fracciones. Entonces, para poderlo resolver, pues estoy haciendo una división de divisiones, por lo tanto, extremos por extremos, medios por medios. Por lo tanto, yo tengo aquí la variación de Y multiplicado por X y dividido por la variación de X multiplicado por la variación de Y. ¿Sí? Sí, se acuerdan el proceso, ¿verdad? Yo multiplico este por este para tener el numerador y después este por este para tener el denominador. Y esto, obvio, es lo mismo que antes, es decir, esto es la elasticidad. Así que observen lo que tengo. Tengo una parte marginal. El cambio que experimenta, aquí yo tomo estos, bueno, voy a ocupar ahora naranja y tomo aquí. Como tengo la tangente, pues yo puedo observar el cambio en Y respecto al cambio en X. ¿Sí? Porque tengo la tangente. Vean que ahora no estoy sobre la curva, estoy en el punto rosa, punto naranja. Y a su vez conozco la razón Y1, X1. ¿Sí? Ahí está, en ese punto está toda la información necesaria para poder calcular la elasticidad. Ahora, dejémoslo ya del aspecto general y llevémoslo a la función de demanda. ¿Qué tengo? Vamos a ver. Esto dice, la cantidad demandada ya agregada está en función de ¿qué? Del precio de la mercancía 1, el precio de la mercancía 2 y el precio de la mercancía 3. Por lo tanto, si yo tomo la variable dependiente y la relaciono con una variable independiente, entonces, cuando hago esto, voy a generar el concepto de elasticidad precio de la demanda.
¿Cómo lo voy a generar? El cambio proporcional que experimenta la cantidad demandada ante el cambio proporcional en el precio de la mercancía 1. A esto le voy a llamar la elasticidad precio de la demanda de X. En los libros se van a encontrar con distintas letras, les llaman E, epsilon, etcétera. Yo prefiero ocupar esta notación, elasticidad PX, so PX. ¿Por qué? Pues es la elasticidad precio de la demanda de X. Ahora, así como lo puedo expresar como una razón, también lo puedo expresar como un producto. Es decir, esto es igual ¿a qué? Al cambio que experimenta la demanda por el precio de la mercancía 1 y en el denominador el cambio de P sub 1 multiplicado por X1D. Y entonces observen, tengo los dos componentes. La sensibilidad, la propensión de la función de demanda y la razón precio-cantidad. Esto, elasticidad, precio de la demanda. Mira, vamos a verlo en una función lineal. Voy a incorporar una función lineal. Aquí está. Esta función de demanda lineal, pues, a ver, vamos a escribirla aquí. X1D es igual a beta 0 menos beta sub 1, el precio de la mercancía 1. Vean que yo ya, aquí, esto ya me da información importante. X1, P sub 1. Yo sé que si el precio es 0, la máxima cantidad consumida es beta sub 0. ¿Cuál es el precio máximo si hubiera escasez total? Bueno, tengo que despejar P sub 1. Despejo P sub 1 y P sub 1 es igual a beta 0 sobre beta 1 menos el recíproco de beta 1 X1D. Por lo tanto, el precio máximo es beta 0 sobre beta 1 cuando la cantidad demandada es 0. Esto lo trabajamos en la clase número 1. Ok, ahora, observen que si yo a partir de esta función genero, lo llevo a infinitesimal, la derivada de X1D respecto del precio, esto va a ser igual a menos beta sub 1. ¿Sí? Una vez que conozco esto, ¿qué es esto? Entonces los puedo conectar y decir que la elasticidad precio de la demanda de X es igual a menos beta sub 1 por la razón precio 1 X1D. La elasticidad entonces me va a medir un cambio proporcional de la cantidad demandada cuando se enfrenta a un cambio proporcional en el precio. Y con eso lo que estoy haciendo es evitarme las unidades. Antes decía, bueno, a ver, acá se mueve el precio y se mueven los kilos, los metros, los litros. En el momento en que yo entro a la discusión de la elasticidad, me olvido de las unidades y entonces puedo comparar distintas funciones de demanda. La carne, la tela, la leche, porque pues todos tienen cambios porcentuales y los puedo comparar. Ahora, vamos a ver. Si yo estuviera en este punto, podríamos calcular la elasticidad. Yo ya sé que tiene una pendiente, menos beta sub 1.
En el punto ordenado al origen, ¿ahí creen que podría calcular la elasticidad? ¿Cuánto vale P sub 1? Un número positivo. ¿Cuánto vale X1? Es 0. Un número positivo dividido por 0 está indefinido. Por lo tanto, en el límite tendería a infinito. Ahora, si estoy en este punto, en la abscisa al origen, pues vean que ahora el precio es 0 y la razón precio 1 x1d es 0. Pues vean que yo tendría 0 sobre x1d multiplicado por menos beta sub 1, esto es 0. Entonces, esto significa que en este punto es igual a 0. ¿Qué cosa? Pues obvio, la elasticidad, que es el concepto que estoy midiendo. Así que observen, si la función es lineal, yo tengo elasticidades que van desde 0 hasta infinito. Y de una vez lo paso por la mitad. ¿Qué hay en el medio? Aquí en el medio tengo que la elasticidad, precio de la demanda, ojo, lo voy a expresar en términos de valor absoluto porque es la usanza, es igual, bueno, no, déjenme no usarlo. Al fin que esto es fácil resolverlo adelante, cambiarlo adelante. La elasticidad precio de la demanda en este punto será igual a menos 1. Es decir, que todo esta zona que está hasta aquí, la elasticidad precio de la demanda será obtenida a través de un valor mayor que 1 hasta infinito. Y toda esta zona tenemos que la elasticidad precio de la demanda de X, bueno, aquí sí, déjenme ponerle el valor absoluto porque si no, sí vota. Lo que pasa es que como es negativo, siempre la pregunta es, a ver, si es más negativo, ¿es menor o es más grande? Pues no cabe la menor duda que lo negativo, conforme crece, se hace más negativo y ahí genera conflicto. Entonces, cuando tomo el valor absoluto, yo digo, a ver, tengo una zona que es más sensible, más que proporcional al cambio en el precio, y abajo el valor absoluto es menor que 1. Obvio, sin llegar a ser 0, porque 0 es el punto. Entonces, vean que una función lineal tiene todas las elasticidades. Ok, hasta aquí preguntas. Ok, padrísimo. Entonces, completemos esta parte. Miren. Vean que yo tengo en la mitad, les dije que la elasticidad precio de la demanda de X es igual a menos 1. Bueno, vamos a demostrar eso. ¿Qué valor asumiría, no? Vamos a ver. Si yo digo que menos beta sub 1 por P sub 1 sobre X1D, esta elasticidad es igual a menos 1, ¿qué puedo hacer? Pues miren, lo que conozco es el comportamiento de X1D. Es decir, yo tengo menos beta sub 1 que multiplica a P sub 1 dividido por X1D. Pero X1D, observen que está acá. Pues es simplemente beta 0 menos beta sub 1 P sub 1. Y esto tiene que ser igual a menos 1. Es decir, lo puedo reexpresar. Menos beta sub 1 P sub 1 queda dividido por beta sub 0 menos beta sub 1 P sub 1 y tiene que ser igual a menos 1.
Multiplico ambos lados de mi expresión por beta sub 0 menos beta sub 1 p sub 1, y entonces menos beta sub 1 p sub 1 es igual a menos beta sub 0 más beta sub 1 p sub 1. Tengo que despejar el precio porque es la única variable que tengo. Así que resto ambos lados de mi expresión beta sub 1 p sub 1 y entonces me queda menos 2 veces beta sub 1 p sub 1 es igual a menos beta sub 0. Divido todo por menos 2 beta sub 1 para despejar el precio, y entonces el precio de la mercancía 1 es, pues obvio, negativo sobre negativo, positivo, así que me queda beta sub 0. Bueno, lo voy a poner ahora solo para que no crean que me estoy comiendo algo, ¿no? Menos beta sub 0 menos 2 veces beta 1. Ahora sí lo reexpreso. P sub 1 es igual a 1 medio de beta 0 sobre beta 1. Vean que en mi gráfico, mi ordenada al origen es beta 0 sobre beta 1. Por lo tanto, si la elasticidad es unitaria, beta sub 0 sobre beta sub 1 tiene que ser a estar a la mitad. Así que me voy a la mitad. Aquí a la mitad. Y al medio de beta 0 sobre beta 1, aquí demuestro que voy a tener la elasticidad unitaria. Por eso es que, pues sé que de la unitaria hacia arriba, pues tengo todos los valores. Ahora, establezcamos, y con esto cerremos, establezcamos la tipología. ¿Cuál es la tipología de las elasticidades? Vamos a ver. Así que yo tengo la elasticidad precio de la demanda de X puede asumir 5 valores. Tiende a infinito. Es 0, es, le voy a poner menos 1. Bueno, déjenme ponerlo más fácil. Todo pongámoslo en valor absoluto. Y entonces con eso nos quitamos el dilema. Por lo tanto, yo tengo aquí una tercera opción mayor que 1 y menor que 1. Si es 1, le llamo elasticidad unitaria. Obvio, esto es elasticidad. Precio de la demanda de X. Si es 1, decimos que es unitaria. ¿Qué implica? Que el cambio proporcional en la cantidad demandada es idéntico al cambio proporcional en el precio. ¿Sí? Si es mayor que 1, entonces le llamamos elástica. ¿Qué significa? Que si cambia el precio de la mercancía 1, la cantidad demandada reacciona en gran medida. Si su valor es menor que 1, le llamamos inelástica. ¿Qué significa? Que si aumenta el precio, la cantidad demandada crece, varía menos que proporcional. Si es 0, decimos que es perfectamente inelástica. Y si es infinito, decimos que es perfectamente elástica. Vamos a ver, cerremos con un ejemplo. Perfectamente inelástico. A ver, tomen la nota. Voy a dejar aquí, debería dejar ya descansar un ratito de esta pantalla, pero tomen la nota. ¿Ya todos tienen la nota? No, profe, espere, por favor. Ok, entonces vamos ejemplificándolo bien. Perfectamente inelástico. ¿Qué asunto? La sal. ¿Saben cuál es el precio de 1 kilo de sal? De 1 kilo. Una bolsita de kilo.
16 pesos. A ver, ¿cómo sabes eso, Emiliano? Porque trabajo en una abarrotera. Ok, ven. Pues él porque lo tiene que saber, está obligado. Pero los demás tenían idea que el precio de un kilo de sal era 16 pesos. No. No, ¿Ven? Ahora, ¿ustedes creen que si la sal sube de precio de 16 a 32, creen que las personas van a dejar de comprar sal? No. Definitivamente no. Tan es así que hay personas que compran sal del Himalaya. ¿Cuánto cuesta el botecito que viene incluso con su aplicador para que se corte, se fragmente su molino? ¿Cuánto cuesta la sal del Himalaya? Bueno, es carísima. Entonces, la sal es perfectamente inelástica. Miren, tampoco relevante es que no sabíamos su precio. Y si llegamos a la tienda y nos dicen, oiga, es que ya subió a 32, pues decimos, bueno, pues yo necesito un kilo, dame un kilo. No, ahí no hay discusión. Ahora, ¿qué es inelástico? Por ejemplo, la gasolina. La gasolina, y ahora sí ya los voy a dejar descansar tantito. La gasolina, ¿qué asunto? Bueno, antes, cuando estaba en el gobierno Fox, Calderón y Peña Nieto, cada vez que el precio subía decían gasolinazo, ¿no? Toda la gente de izquierda hacía la gran discusión de que, pues si sube el precio de la gasolina, ellos asumen que, pues, por ser un insumo que se ocupa en todas las industrias, el precio tiene que trasladarse y se convierte en un efecto inflacionario. Bueno, déjenme decirles que esto es más mental, ¿eh? O sea, el efecto es mental y la mente conduce a efectos económicos. ¿Por qué motivo les digo que es mental? Tengo un artículo que está ahí en mis publicaciones donde lo que hago es demostrar que toda la industria gasta un centavo de cada 100 pesos, un centavo de cada 100 pesos en gasolina. Entonces, vean, si la gasolina subiera al doble, el impacto en toda la industria es de 1 centavo a 2 centavos. O sea, ¿es algo significativo? No, no es tanto. No es tanto. Donde sí impacta es en algunas actividades, por ejemplo, el transporte. Pues el transporte, si no tiene gasolina, no. Pero bueno, entonces, se hablaba del gasolinazo, ¿no? ¿Y qué sucede cuando nos suben la gasolina? Lo podemos ver ahora, solo que ahora dicen que ya no es gasolinazo, aunque la gasolina sigue subiendo. Y en el mundo la gasolina todavía está más cara porque hay un conflicto entre naciones que son proveedoras, productoras de energéticos. Entonces, si sube el precio, ¿qué hacemos? Pues el primer día decimos, oh por Dios, ahora sí está caro. Así que mejor voy a ir a la tienda departamental. Bueno, se los voy a cambiar. Voy a ir a la panadería. Ahora sí me voy caminando. Sirve que hasta hago ejercicio, ¿no? Sí, eso pasa un día, 2, 3 días. Se acostumbran y entonces después dicen, no, ya que mejor me voy en el auto, está muy lejos, ¿no? Si para hacer ejercicio, para eso pago el gym. Y entonces, pues uno tiene que transportarse. Y sí puede uno dejar de decir, bueno, a ver, voy a algunos viajes, los voy a limitar, o ya no voy a acelerar tanto. ¿Ok? Voy a conducir más moderado. Le baja uno, pero la gasolina es la gasolina, hay que consumirla. No hay, por ejemplo, en Brasil, en Estados Unidos se produce energéticos a partir de biocombustibles, es decir, el maíz, la caña de azúcar la ocupan para producir alcohol y el alcohol se ocupa para los autos. Se hacen mezclas de gasolinas con alcohol.
En México no le hemos entrado a esa discusión, pero ahorita estoy haciendo un artículo sobre biocombustibles y por qué motivo tendríamos que entrarle a esa discusión. Pero bueno, otro día les platico eso. Ahora, ¿qué es elástico? Pues, por ejemplo, la carne, por ejemplo, la carne de pollo. La carne de pollo es elástica. De tal forma que si su precio sube, pues nosotros dejamos de consumir más que proporcional la cantidad consumida. ¿Por qué motivo? Pues por el simple hecho porque la sustituimos por carne de res o pescado, ¿no? Ahí hay una sustitución muy fuerte en términos de las carnes y los precios impactan. Entonces son sensibles. Perfectamente elástico, bueno, pues ahí estamos hablando de un producto que si se mueve un centavo el precio, nosotros simplemente dejamos de consumirlo. ¿Qué tipo de producto es? Pues imaginen que tuviéramos por ejemplo, cuando vamos al tianguis, ¿qué hacemos? Vamos viendo los puestos, ¿no? Y decimos, a ver, jitomate. Y empezamos a ver, misma calidad, ¿eh? Misma calidad. A ver, aquí lo venden a 28, aquí bueno, 40, 38, 37, 43, 37, 45. Entonces, ¿qué hacemos? No le compramos algo a nadie y solo compramos al de precio más bajo. Si todos están en 46 el kilo y alguien dice, ahora el precio es 45, todos automáticamente vamos a comprar ahí. Pues es jitomate. Es una mercancía que tiene muchos sustitutivos, entonces vean que la elasticidad precio de la demanda depende de los sustitutos, de la cantidad de sustitutos que haya. ¿Cuántos sustitutos hay de la sal? Bueno, pues en realidad bastante pocos. Hay uno, yo conozco uno que se llama sustituto de sal, pero la verdad es que no sabe bien, o por lo menos a mí no me gusta, ¿no? Debo decir que yo como muy poca sal, de hecho podría decir que no como sal, salvo en ciertos alimentos que definitivamente sería un verdadero pecado no ponerle algo de sal. Entonces, la elasticidad depende de los sustitutos que haya. Pues, ¿cuántos sustitutos tiene la sal? No, la sal es sal. Era tan importante que incluso, ya lo hemos platicado, en la Roma les pagaban a los romanos con sal y por eso el pago se llama salarium, por la sal. Miren qué tema tan importante. ¿Qué es inelástico? La gasolina. Pues ¿con qué la podemos sustituir? Pues no le podemos poner diésel, ¿no? Que además se están correlacionados los precios. No le podemos poner alcohol. Es gasolina. Pero bueno, tampoco no siempre podemos ocupar el auto. ¿Qué cosa es elástico? Las carnes de los pollos, ya lo decíamos. Y perfectamente elástico, pues definitivamente piénsenlo así, el grano del maíz, el jitomate, las verduras, obvio, siempre y cuando sean misma calidad. Bueno, ya tenemos ahí una gama. Pero ahora vean lo siguiente, lo que les había planteado. Les decía, a ver, aquí en mi primer diseño decíamos, a ver, la cantidad de la variable Y en términos porcentuales se va a ver alterada por el cambio en X. Pero aquí nada más tenía una variable independiente y una dependiente. Resulta que en lo que trabajamos, pues tenemos una variable dependiente, pero tengo 3 independientes. Así que puedo generar otra elasticidad. Así que hagamos la segunda, el marrón. Y lo llevo al marrón
Vean, lo que voy a analizar es... bueno, nada más déjenme hacerle un cambio ahí a mi función, porque tengo precio 1, precio 2, precio 3, y entonces mejor déjenme sustituir el precio 3 por el ingreso, ¿no? Es más interesante. Aquí está, el ingreso. Es más interesante esa variable que el precio 3, se los aseguro. ¿Qué pasa? Pues ahora yo estaría midiendo, y como es marrón, es el cambio proporcional que experimenta la cantidad demandada de la mercancía X1 ante el cambio proporcional en el precio de la mercancía 2. Y esto le llamo elasticidad precio cruzado de la demanda. Aunque sea largo, no importa, hay que llamarles tal cual. Elasticidad precio de la demanda. Elasticidad precio cruzado de la demanda. Elasticidad ingreso de la demanda, que es la tercera que me falta. Entonces genero ahora, lo expreso como un producto, y esta elasticidad precio cruzado de la demanda es igual a la variación de X1 sobre la variación de precio 2 por precio 2 por X1. Ahora, ¿qué valores puede asumir esta elasticidad? Elasticidad precio cruzado de la demanda. ¿Cuál es tu tipología? Pues esta elasticidad precio cruzado puede asumir 3 valores: mayor que 0, igual a 0, menor que 0. Si es mayor que 0, se identifican los bienes como complementos. Si es menor que 0, sustitutos. No, es al revés, espérenme. Se me fueron los signos. Discúlpenme. Si es positivo, son sustitutos. Si es negativo, son complementos. Si es 0, pues ahí vean lo que dice: cambia el precio de la mercancía 2 y yo no modifico la cantidad consumida del bien 1. Por lo tanto, pues digo que son neutrales, no tienen que ver. Ahora, el asunto de los signos, tan solo véanlo así. Yo modifico el precio de la mercancía 2. Esto tiene impacto en la cantidad de la mercancía 2. Ahora, ¿cómo va a relacionarse la cantidad de la mercancía 2 con el cambio en la mercancía 1? Si esta dirección es positiva, es decir, X2 se mueve en el mismo sentido que X1, entonces estas dos mercancías son complemento, ¿sí? Si yo analizo la relación entre el precio, porque vean que este baja, este se incrementa, y si este se incrementa, entonces la relación que se establece entre el precio 2 y la cantidad de X1, vean que uno baja y el otro sube, por eso el signo es inverso. ¿Qué pasa en contraste si yo tengo aquí? Baja el precio 2, sube la cantidad de X2 y baja la cantidad de X1. La relación que se establece entre las dos mercancías es inversa, ¿no? Bueno, pongámosle negativa. Aquí, es negativa. Y entonces yo sé que estoy sustituyendo uno con otro, pero la relación que se establece entre el precio de la mercancía 2 y X2 la vuelve positiva. Y en este caso,
es porque los bienes son sustitutos. Sustitutos. Nada más para que la nota la tengan completa, esto es inverso. Inversa la relación. Y ya está, por eso la tipología. Y el último caso que tenemos es el del ingreso. Naranja. Este naranja, ¿qué va a hacer? Pues me va a aportar la elasticidad, ingreso, de la demanda. ¿Cómo voy a generarlo? Con la misma lógica. La elasticidad, ingreso de la demanda de X es igual al cambio proporcional que experimenta la cantidad demandada de la mercancía 1, proporcional ante el cambio proporcional en el ingreso. Ya lo tengo aquí como razones, lo expreso como producto. La variación de X1D que multiplica el ingreso dividido por la variación del ingreso por X1D. ¿Cuál es la tipología? Esta elasticidad, ingreso de la demanda de X, puede asumir tres valores. Mayor que 1, entre 0 y 1 y menor que 0. Cuando es mayor que 1, digo que los bienes es superior. ¿Qué significa? Crece el ingreso y nosotros gastamos más que proporcional en esa mercancía. ¿Qué tipos de productos están ahí? Pues los teléfonos, los autos, las televisiones, las pantallas, son bienes superiores porque cuando crece el ingreso, gastamos más que proporcional en estos artículos, pues son caros, ¿no? Pero pues nosotros le entramos a los meses sin intereses, nos arriesgamos y entramos a una deuda. Ahora, si está entre 0 y 1, decimos que es un bien normal. Crece el ingreso, pues compro algo más de carne, algo más de fruta, algo más de ropa, pero pues no gasto todo en ropa, ¿no? Vamos a ver que sea mi preferencia, pero estamos hablando aquí del conjunto del mercado. Entonces, estos son actos generalizados. Y si la elasticidad es menor que 0, entonces decimos que el bien es inferior. ¿Qué implica un bien inferior? Bueno, lo que dice es que crece tu ingreso y tú gastas ahora menos en la mercancía. Proporcionalmente menos y en términos absolutos menos. ¿Qué tipo de bienes? Bueno, estos ya los hemos comentado. Esos bienes que son... ¿se acuerdan que les pedí que fueran al súper y que preguntaran por el pastel de pollo? ¿Ya fueron? Se los dejo para el miércoles. Se los dejo para el miércoles. Vayan al súper y pregunten por el pastel de pollo. Bueno,
Si no hay dinero en casa, pues ni modos. Pues hay que comer proteína, comemos pastel de pollo. Pero si crece el ingreso, pues nosotros compramos jamón y dejamos de consumir pastel de pollo. Esa es la naturaleza de los bienes. Entonces, para concluir, el día de hoy trabajamos el concepto de el mercado agregado, y ese mercado agregado tiene 3 medidas muy importantes, 3 elasticidades: elasticidad precio de la demanda, elasticidad precio cruzado de la demanda, elasticidad ingreso de la demanda. Y cada una de estas tiene una tipología. En el caso de la elasticidad precio de la demanda decimos perfectamente elástica, elástica, unitaria, inelástica y perfectamente inelástica cuando voy del infinito a cero. En la elasticidad precio cruzado de la demanda los defino como sustitutos si es mayor que cero y complementos si es menor que cero. Y finalmente la elasticidad ingreso de la demanda me determina la naturaleza de los bienes. Si es mayor que 1, superior; si está entre 0 y 1, normal; y si es menor que 0, bien inferior. Bueno, 10:30 de la mañana. No debo tener pendientes con ustedes. Si hay algo, venga, Rodrigo. Perdón, profe, entonces en el examen el tema va a abarcar hasta Slotsky, ¿verdad? Déjenme abrir el programa. Hagámoslo rápido. Les comparto, obvio, para que veamos lo mismo. El primer examen parcial contiene hasta